Hermanos, buenos días, bienvenidos. Estamos avanzando y estamos terminando nuestra semana. Hay muchas cosas que no vamos a poder ver, pero hay otras que sí. Y en esta mañana creí conveniente compartir con ustedes el mensaje de las 7 trompetas. Así que me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 8. Aquí voy a hacer una breve introducción, porque a lo mejor ya vieron ustedes ahí el título. Una interpretación, ¿qué dice? Pseudo-adventista. ¿Qué es pseudo-adventista? Que dice que es, pero no es, ¿verdad? Dice que es, pero no es. Es probable que, bueno, yo creo que no es que es probable, sino que así va a ser, que esta presentación la vamos a tener que dividir en 2 partes, porque es bastante material. Entonces vamos a empezar hoy, vamos a explicar qué es lo que dicen algunos predicadores, algunos intérpretes en relación con las 7 trompetas, y después vamos a explicar el significado de las 7 trompetas, pero de acuerdo al método historicista. Y posiblemente hoy nos alcance el tiempo para dar una introducción a las 7 trompetas de acuerdo al método historicista, y mañana vamos a terminar. Entonces, aquí tenemos que una interpretación muy popular entre ciertos grupos, y ahí puse entre paréntesis disidentes, porque son de algunos grupos que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros y ahora están contra nosotros. Es que las trompetas tendrán su cumplimiento en el futuro. Ustedes recuerdan que el sábado, cuando explicábamos las corrientes de interpretación, decíamos que hay una interpretación de algunas profecías que han adoptado una posición futurista. Esta corriente de interpretación futurista, dijimos que surgió entre los jesuitas. Así que vamos a hacer un resumen. Yo preferí compartir con ustedes esto por lo siguiente. Si usted entra a internet y ahí busca las 7 trompetas, van a aparecer muchas páginas interpretando las trompetas, pero algunas en forma particular que le van a aparecer luego, es lo que vamos a explicar aquí, pero no es la interpretación historicista. Entonces hay algunos de nuestros hermanos que piensan que eso es correcto, pero yo voy a hacer aquí un pequeño comercial. La Iglesia Adventista tiene bastante literatura relacionada con los libros de Daniel y Apocalipsis, interpretaciones serias donde se presenta el método correcto y, por supuesto, el principio de que la Biblia es su propio intérprete. Entonces no hay necesidad de andar buscando cosas en internet. También, claro, en internet hay varias páginas donde encontramos la interpretación adventista, pero lamentablemente a algunos hermanos les gusta un poquito más que los espanten. ¿Se acuerdan que eso decíamos? Y les gusta más leer esas presentaciones donde parece que nos espantan. Así que esta es una interpretación. Yo hice un resumen. Esta interpretación de las trompetas es una serie de 10 temas, me parece. 10 temas. Yo no tenía tanto interés, más bien ningún interés, en escuchar ni leer esta explicación.
Pero como constantemente nos invitaban, llegaban llamadas a la oficina para invitarnos a dar alguna explicación sobre esos problemas, yo dije, pues yo debo ver de primera mano qué es eso, cómo la interpretan estos amigos. Y entonces bajé algunas presentaciones, algunos audios, algunos videos, y me puse a escuchar con atención todo. Y mientras escuchaba iba haciendo algunos apuntes para entender qué era lo que decían ellos y poder compararlo con lo que dice la iglesia de acuerdo al método correcto. E hice un resumen. Esta presentación que voy a compartir con ustedes es un resumen de 10 presentaciones que andan por allí. Así que vamos a comenzar con el resumen de la interpretación de las 7 trompetas. Y empieza diciendo esta presentación que las plagas y las trompetas son la misma cosa. Es decir, las 7 plagas postreras y la exposición de las trompetas se refieren a la misma cosa. De manera que a las trompetas también se les puede dar el nombre de plagas, porque las trompetas, de acuerdo a esta interpretación, son plagas, son juicios mezclados con misericordia, mientras que las plagas, las 7 postreras plagas, son juicios sin misericordia. O sea que hay 2 clases de plagas. Las primeras 7 plagas, representadas en las 7 trompetas, son juicios pero con misericordia, como para que el mundo entienda que las cosas se están cumpliendo. Y las 7 plagas postreras, que son después de las trompetas, son juicios pero sin misericordia, son castigos para los impíos. Las plagas son después del tiempo de gracia, es decir, las 7 plagas postreras, mientras que las trompetas, que también son plagas, ocurren antes de que se cierre el tiempo de gracia. Es decir, el esquema sería: suenan las 7 trompetas, que son en términos de plagas. Terminando la última trompeta, se acaba el tiempo de gracia y comienzan a venir las 7 plagas. Son para llamar a la humanidad para que se arrepienta, es decir, son como la última oportunidad para los impíos. Estamos hablando de las plagas de las trompetas. De manera que las plagas en realidad no son 7, sino ¿cuántas? 14 plagas. Entonces a las primeras plagas se les llama las 7 trompetas, como habíamos mencionado, y a las otras 7, a las 7 plagas postreras, pues se les llama así, 7 plagas postreras. Entonces, mientras estén sonando las trompetas, hay oportunidad de arrepentirse para los que nunca escucharon la palabra de Dios. Pero el que escuchó la palabra y la rechazó, quedará sellado para perdición y ya no tendrá más oportunidad, porque ha rechazado la palabra de Dios. Las copas vienen en 3 facetas. Ahora estamos agarrando a las otras plagas, aunque aparentemente aquí está combinado, pero así está presentada esta parte. Las copas vienen en 3 facetas. Unas son redentivas y otras son punitivas. Las redentivas son las plagas de las trompetas. Las destructivas son las plagas finales, denominadas las copas de la ira de Dios. Y ahora escuchen esta parte, porque aquí comenzamos a tener un poquito más de complicaciones. Los 144,000 serán los que anunciarán el mensaje a los que nunca escucharon la palabra de Dios. Estos 144,000
en esta presentación aparecen como literales. Y aquí ya encontramos una violencia a la interpretación de la profecía. Y entonces comienza la primera trompeta. La tribulación se inicia con un terremoto, y ese terremoto marca precisamente el inicio de las trompetas. Después de unos 30 días, tenemos otro problema aquí. Después de unos 30 días, cae una lluvia de meteoritos blancos incandescentes. Encenderá fuegos que no podrán ser apagados. Literalmente, esos fuegos crearán una corriente de aire caliente en la atmósfera. La tercera parte se quemará. Y viene después la segunda y la tercera y la cuarta trompetas. Aparecen aquí juntas porque tienen bastante relación. Unos pocos días después de la lluvia de meteoritos, la Tierra será impactada por dos asteroides. El primero caerá en el mar y el segundo caerá en uno de los continentes. El primero levantará una serie de olas tipo tsunami, arrasarán los puertos marítimos, aún los barcos serán tragados por las olas. Los sobrevivientes estarán tan angustiados por el bramido del mar y de las gigantescas olas. El segundo asteroide caerá en la tierra, es como una estrella, afectará el agua potable, se contaminarán las aguas subterráneas causando muertes masivas, presionará tanto la tierra que hará que volcanes hagan erupción por todas partes, causará la muerte de una cuarta parte de los habitantes de la tierra. Pero el Espíritu Santo dará poder a los 144,000 y el mundo comprenderá por qué Dios está enojado, porque han abandonado sus leyes. Con estas primeras 4 plagas, que son las plagas de las primeras 4 trompetas, el mundo pensará pues que Dios se propone destruir a la tierra, porque el pecado ha llegado a excesos. Las 7 trompetas anuncian que el juicio de los vivos habrá de iniciar. Dios tendrá un grupo de personas que va a ungir con el Espíritu Santo, y estos explicarán al mundo que todo lo que está sucediendo ya estaba escrito y que se está terminando la misericordia. En la quinta trompeta es cuando cae una estrella del cielo. Las 4 primeras trompetas son literales. La quinta es la aparición física del diablo en esta tierra, pero no solo él, sino con millones de ángeles, con caras de hombres y con pelo como de mujer, como langostas, porque vuelan de acuerdo a la descripción de la trompeta. Y el diablo se aparecerá en persona, imitando la segunda venida de Cristo. En la sexta trompeta se le va a permitir a los ángeles malignos que atormenten a los hombres, que estarán en 3 grupos. El primero, los que están con el diablo. Como ya están con el diablo, pues el diablo ya no los va a tocar, ya están con él, ya nos va a tentar. Y el segundo, los mensajeros de Dios. A estos tampoco los va a tocar el diablo, porque ya están con Dios, es decir, ya tomaron su decisión, aunque algunos habrán de morir como mártires. Los que no están ni con el diablo, ni con Dios, ni con uno ni con otro, ellos forman otro grupo. A estos el diablo querrá llevarlos a su bando, atormentándolos, pero Dios tratará de llevarlos también a su bando, tratará de llevarlos hacia él, y a estos sí el diablo va a atormentar. Habrá otros que ni le van a hacer caso al diablo ni a Dios. Estos serán destruidos al final de la sexta trompeta.
y solo quedarán dos grupos: los que adoran a Dios y los que adoran a la imagen y a la bestia. Y entonces viene la séptima trompeta. La séptima trompeta tiene que ver con la última gran batalla del Armagedón, bajo la sexta plaga. Esta batalla es una batalla literal. Y luego dice acá que tenemos que pasar por un periodo de tribulación que durará 3 años y medio, o sea, 42 meses, a partir del primer terremoto, cuando comienzan las 7 plagas, las plagas de las trompetas. Ese es un resumen. Aquí está lo último. Ese es un resumen. ¿Qué les parece? ¿Está bueno? Y cuando escuchamos esas presentaciones, medio mundo dice amén. Yo se las presenté así, nada más. No me emocioné, pero si usted escucha a quien presenta esta exposición, lo hace de una manera tan impresionante que deja a la gente espantada, con la boca abierta, como si ya estuviésemos experimentando el tiempo del fin. Pero hay algunos problemas. El paradigma de esta interpretación es el siguiente. Espero que recuerden todo lo que dijimos, para que entiendan el paradigma. Las 7 trompetas son 7 plagas. Las 7 plagas son 7 plagas, o sea, son 14 plagas. Las primeras 7 ocurren antes del fin de la gracia. Las otras 7 ocurren después del fin de la gracia. ¿Cómo saber cuándo termina la gracia? Bueno, solo vamos a identificar el primer terremoto con el que empieza a sonar la primera trompeta, porque cuando ocurra ese terremoto, de acuerdo a esta presentación, van a pasar 3 años y medio, 42 meses, y entonces se acaba la gracia. Identificamos el primer terremoto, contamos 3 años y medio y termina la gracia. Y después de que termina la gracia vienen las otras plagas que están representadas en Apocalipsis así como las 7 postreras plagas. Y luego, en tanto que suenan las trompetas, durante ese periodo de 3 años y medio, los 144,000 van a estar predicando el Evangelio a los que no lo conocen. En tanto que los grupos se estarán formando, los que se van a ir con el diablo, los que se van a ir con Dios, aquellos que están indecisos y que no saben a dónde irse, a quienes atormentará el diablo, todo eso estará pasando. Si esto fuera así, entonces yo diría, bueno, faltan 3 años y medio para que termine la gracia, como dicen por ahí, le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿verdad? Durante unos 3 años, y unos 4 o 5 meses antes vengo compungido delante de Dios, me arrepiento, porque en 3, 4 meses se acaba la gracia. Ok, cuando yo estuve revisando, yo tuve que escuchar todos, hermano. Yo a ustedes se los presento solo en 5 minutos. Yo tuve que escuchar todo. Saben, con todo respeto para quienes piensan que esto es correcto, yo me estaba imaginando una película de Indiana Jones, por la forma tan ¿cómo se dice? Tan sensacionalista como la escuché. Ahora, yo debo decirles que quien interpreta las trompetas así no es un ignorante. Él tiene algunas bases. ¿Cuáles son? La principal, y me parece que es la única, es esta declaración que encontramos de la hermana White en Mensajes Selectos, tomo 3, página 487. Y dice la hermana: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. ¿Cuándo? En el futuro. Y luego agrega: sonará
una trompeta tras otra, y luego una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva durante los habitantes de la tierra. Esa es la base. Si ustedes ven y no revisamos la declaración de la hermana, aparentemente eso dice: suenan las trompetas y luego suenan las plagas, y en medio colocamos el tiempo de gracia, el fin del tiempo de gracia. Sin embargo, hermanos, si nosotros creemos que la hermana White fue tan inspirada como los autores bíblicos y por el mismo Espíritu Santo, entonces tenemos que aplicarle los mismos principios de interpretación, y tenemos que analizar otras referencias que ella hace acerca de las trompetas. Y vamos a ver algunas referencias a las trompetas para poder entender de qué manera la hermana toma las trompetas. Aquí tengo varias, pero tal vez solo vamos a leer algunas. Esta que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 16, también está en el Evangelismo, página 146. Es una declaración que ella escribió en 1875 y dice: hay muchas personas que no comprenderán las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Es una referencia a trompetas. Lo que la hermana está diciendo es que laicos, como obreros de la iglesia, deben anunciar el evangelio en esos días especiales. A esa acción ella le llama sonido de trompeta. Vendrá la hora, no está muy lejana, dice, y algunos de nosotros que ahora creemos estaremos vivos sobre la tierra y veremos el cumplimiento de la predicción y oiremos la voz del arcángel y la trompeta de Dios que resuena desde la montaña, la llanura y el mar hasta las partes más distantes de la tierra. Es una declaración también que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 37. Otra declaración que tenemos aquí dice: no podemos permitirnos vivir sin tomar en cuenta el día del juicio, pues aunque se posponga mucho, ahora está cerca, a las puertas, y se apresura grandemente. La trompeta del arcángel pronto sorprenderá a los vivos y despertará a los muertos. Me parece que aquí es bastante claro de qué trompeta se trata. Espero que la trompeta dé un sonido certero en cuanto a este movimiento en favor de la ley dominical. Noten ustedes que esta declaración es de 1906. Ya en 1906 había una cierta efervescencia en la iglesia acerca de la ley dominical. Y la hermana hace una recomendación, dice: creo que sería mejor si el tema de la perpetuidad de la ley de Dios se convirtiera en una especialidad en nuestras revistas. Como que en ese tiempo había algunos que ya comenzaban a exagerar, a perder de vista el verdadero propósito de la iglesia y estaban hablando de la ley dominical. Dice la hermana: es cierto, eso va a venir, pero sería mucho mejor si nuestras revistas hablaran sobre otros temas, como el tema de la perpetuidad de la ley. Otra declaración, al final puse en negrita: pero en medio de su incredulidad y placeres impíos, se oye el clamor del arcángel y la trompeta de Dios, hablando sobre las actitudes de cierta indiferencia que habría de ocurrir en la iglesia. Tenemos otra declaración. No, creo que esta no es. Aquí tenemos esta. Dice: después de la descripción de Juan en Apocalipsis 16 sobre este poder hacedor de milagros que iba a reunir el mundo para el último gran conflicto, se dejan los símbolos y una vez más la voz de la trompeta da un sonido certero.
He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Bueno, aquí hay otra declaración, pero hermanos, si nosotros hacemos un resumen de el uso de las trompetas o la expresión sonido de trompeta que aparecen en la hermana White, vamos a encontrar que ella utiliza esa expresión para diferentes propósitos. Uno es para que la iglesia entienda que es tiempo ya de predicar el evangelio con ahínco, con poder, para que los que no entienden, que conozcan el evangelio. Otra es para explicar que la venida de Cristo está cerca y que muy pronto se escuchará el sonido de la trompeta de los ángeles que vienen acompañando al Señor en las nubes. Siempre vamos a encontrar estas referencias en relación a estos dos aspectos. Ahora, hay aquí una advertencia, y esta advertencia yo quisiera que la tomaran en cuenta muy bien. Dice la hermana así: Dios no ha pasado por alto a su pueblo, ni ha elegido un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de que se les confíe su verdad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las profecías no son de interpretación personal? No es que a alguien se le ocurre interpretarlas de una manera y a otro de otra manera y así las presenta. La Biblia dice que no es así, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y este versículo apela a uno de los principios de interpretación que nosotros tenemos. Si los santos hombres de Dios son los que nos hablan y nos hablan a través de la Escritura, entonces la Escritura debe darnos la pauta para la interpretación de las profecías. Es decir, para poder comprender el mensaje no solo de las trompetas, sino de las otras presentaciones, la base principal es la palabra de Dios, es su propio intérprete. Entonces aquí la hermana hace una advertencia y la otra declaración dice: no da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. ¿Qué les parece esta? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. El cuerpo es la iglesia. Y ella dice que Dios no trabaja de esa manera, que agarre a un hombre por aquí y otro por allá y que le dé una luz distinta a la que la iglesia tiene. Pero luego dice así: en todas las reformas se han levantado hombres que aseveraban eso. Es decir, cuando la iglesia se preocupa por un movimiento de reforma dentro de la misma iglesia, siempre habrá reacciones por parte del enemigo. Y esas reacciones no vienen directamente, o no siempre vienen directamente de fuera. A veces salen de adentro. En algunas ocasiones yo les he dicho a los hermanos: ¿qué haríamos si el diablo se apareciera así como lo pintan, así todo de rojo, con cuernos, con cola, con una pata de chivo y otra pata de gallo? ¿Qué haría usted si el diablo se le aparece así? Pues sale huyendo, o se desmaya de una vez allí, o capaz que hasta se muere de un infarto. Pero el diablo no se aparece así. La Biblia dice que se aparece como ángel de luz, exactamente. Y esos ángeles de luz vienen bien vestidos, bien perfumados, bien bañados, hablando bonito, usando el espíritu de profecía, usando la Biblia, pero torciendo los mensajes. Porque el método que al diablo le ha dado más resultado no es la persecución física, sino la persecución espiritual, es el engaño. Pero nosotros debemos estar advertidos. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveraban eso. Hermanos, en este tiempo la Iglesia Adventista Mundial está preocupada por un movimiento de reforma, por el reavivamiento, y ha tenido
muchos recursos, la iglesia ha presentado muchos recursos, las 40 madrugadas, el reavivados, la lectura de la Biblia, etcétera, para que la iglesia resucite, ¿verdad? Para que la iglesia experimente un reavivamiento. Termina diciendo: nadie debe tener confianza en sí mismo, como si Dios le hubiese dado una luz especial más que a sus hermanos. Y terminamos esta primera parte con esta otra declaración: os amonesto a que desconfiéis de esas cuestiones laterales que tienden a distraer la mente de la verdad. Nunca es el error inofensivo, ni santifica, sino que siempre produce, ¿qué cosa? Confusión y disensión. Ok, esta es la primera parte, les dije, y vamos a hacer una presentación pseudo adventista. Y si alguno no llegó cuando hice la introducción, le repito, esta no es la interpretación historicista de la iglesia. Entonces, si esta no es la interpretación historicista de la iglesia, ¿cuál es? Ok, vamos a comenzar entonces a explicar la interpretación de las trompetas, pero de acuerdo al método historicista, que es el método que le hemos aplicado a todas las profecías. Y entonces vamos a mencionar lo siguiente. Esta es la tercera inspección de la historia. ¿Por qué colocamos esa frase? Porque la primera inspección de la historia es la presentación de las 7 iglesias que abarcan el periodo desde el siglo I después de Cristo hasta la iglesia que espera la segunda venida de Cristo, es decir, la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de la actualidad. Ese periodo desde el siglo I hasta nuestros días. La segunda inspección de la historia es la presentación de los 7 sellos, que es una presentación paralela a la de las 7 iglesias, pero que agrega varios detalles. También ese periodo de historia que cubren los 7 sellos va desde la iglesia cristiana primitiva, nada más que este periodo no llega hasta la iglesia que espera la segunda venida, llega hasta la misma segunda venida, porque en los sellos, en el 6º sello, ya aparecen escenas de la segunda venida. Aparecen a los impíos diciendo a las rocas: caed sobre nosotros. Ya va más allá. Y la tercera inspección de la historia es la presentación de las 7 trompetas, que de acuerdo al método historicista también debieran interpretarse a partir de la iglesia cristiana y que se extienden más allá que la segunda venida de Cristo, porque en las trompetas encontramos escenas del establecimiento del reino de Dios y la ejecución definitiva de los impíos. Entonces, por eso decimos que esta es la tercera inspección de la historia. En la serie de 7 encontramos la historia del pueblo de Dios en diferentes contextos. Acuérdense que siempre vamos a identificar al pueblo de Dios en la profecía. Y en estas 3 presentaciones encontramos al pueblo de Dios así. Miren, las 7 iglesias, en las 7 iglesias aparece el pueblo de Dios luchando, ¿por qué? Por mantener la pureza de la doctrina. Es la historia desde la ascensión hasta llegar a la iglesia que espera el advenimiento. No aparecen todavía escenas de la segunda venida, pero el pueblo de Dios está allí, luchando por mantener la pureza de la doctrina. Porque en las 7 iglesias encontramos algunas herejías que ya se están introduciendo a la iglesia. Encontramos a los nicolaitas, encontramos a los que se adhieren a la doctrina de Balaam, a la de Jezabel, que son en la profecía herejías que se introducen a la iglesia.
y la iglesia lucha por mantener esa pureza. En la presentación de los sellos vamos a encontrar la misma historia del pueblo de Dios, nada más que es la historia del pueblo de Dios vista en una dimensión distinta. Ahora es el pueblo de Dios luchando contra los enemigos de la verdad. En esta lucha con frecuencia hay derramamiento de sangre, hay opresión, hay muerte. Y cuando nosotros leemos la presentación de los 7 sellos, vamos a ver que eso es lo que aparece en las escenas. Hay persecución contra el pueblo de Dios. ¿Y cómo aparece el pueblo de Dios en la presentación de las trompetas? Bueno, estamos poniendo esta otra parte de los sellos. En esta serie ya aparecen las escenas de la segunda venida, que es lo que habíamos mencionado. Pero, ¿cómo aparece el pueblo de Dios en las trompetas? En las 7 trompetas podemos ver la misma historia del pueblo de Dios, pero ahora ¿cómo? Siendo vindicado y defendido por Dios. Es decir, en las 7 trompetas Dios toma venganza de sus enemigos con el fin de mantener a su pueblo libre de los peligros. ¿Notan ustedes el énfasis? Pero las 3 presentaciones cubren el mismo periodo de historia, es decir, el mismo en un sentido. En realidad, cada una de las presentaciones abarca más tiempo. Entonces, si nosotros le echamos una revisada a la historia, vamos a encontrar que los primeros enemigos del pueblo de Dios y más hostiles fueron los romanos. Eso significa que si en las trompetas Dios vindica a su pueblo y toma venganza de sus enemigos, los enemigos del pueblo, entonces los primeros que van a recibir los castigos de Dios representados en las trompetas, ¿quiénes serían? Pues los romanos. Deja caer sus juicios sobre ellos por medio de incursiones guerreras, provocando la caída del Imperio Romano de Occidente y un poco más tarde la caída del Imperio Romano de Oriente. Pero para poder comprender de una mejor manera, yo quisiera compartir con ustedes también el contexto de las trompetas en el Antiguo Testamento. Dijimos que la Biblia es su propio intérprete, y si nosotros queremos entender el mensaje de las trompetas escatológicas, ¿verdad? Es decir, escatológicas en el sentido de que se cumplen a través de la historia, pero llegan hasta el tiempo del fin. Para poder entender eso, tenemos que entender el contexto de las trompetas en el Antiguo Testamento. Y escuchen cómo podemos encontrar las trompetas en el Antiguo Testamento. Primero, Números 10, 1 al 10 nos da la clave. Este pasaje claramente indica el significado espiritual en el uso exclusivo para los sacerdotes. ¿Quiénes tocaban las trompetas en el Antiguo Testamento cuando venían las fiestas, cuando se anunciaba alguna cosa? ¿Quiénes las tocaban? ¿Cualquier persona? No, solo los sacerdotes. Y el sacerdote en el Antiguo Testamento es una figura de Cristo. Quiere decir que en el tiempo del fin y a través de la historia, cuando Dios ha vindicado a su pueblo, es Jesús el que interviene para vindicarlo. Para convocar a la congregación se tocaban las trompetas, para hacer mover a los campamentos también se tocaban las trompetas, al salir a la guerra y también en las solemnidades se tocaban las trompetas con alegría. Ahora, las implicaciones del tiempo del fin, cuando terminen de tocar las trompetas, encontramos lo siguiente: 7 toques de trompeta produjeron ¿qué cosa? La caída de Jericó, y prepararon la entrada de Israel hacia la tierra prometida. El último obstáculo en ese trayecto era Jericó. Suenan las trompetas,
cae Jericó y el pueblo entra libremente a la tierra. Y esto ocurre también con las 7 trompetas. Cuando suene la última trompeta, el último obstáculo quedará destruido y el pueblo de Dios, la iglesia, entrará a la Canaán celestial. Luego, 7 toques de trompeta marcaban el año del jubileo, en el que los esclavos quedaban libres y los deudores eran perdonados, recuperando lo que habían empeñado. Eso se anunciaba con toques de trompeta. Eso significa también que cuando suenan las trompetas apocalípticas, el pueblo de Dios queda en plena libertad. Todos sus pecados han sido arreglados, han sido perdonados, y el pueblo está preparado para entrar con Jesús al cielo. 7 toques de trompeta anunciaban la llegada del día de la expiación, celebración en la que se perdonaba a unos, pero se condenaba a otros, porque es parte del juicio. Y el juicio de Dios siempre trae vindicación para otros, pero castigo para otros. Entonces, si las trompetas están relacionadas con el juicio, las trompetas apocalípticas tienen también esa relación con el juicio. Porque cuando las trompetas apocalípticas suenan, hay juicios para unos, pero vindicación y perdón para otros, es decir, para los hijos de Dios. De manera que las 7 trompetas anuncian los juicios de Dios cayendo sobre la tierra. Pero dice Pedro que el juicio de Dios empieza ¿dónde? Empieza por su propia casa. Quiere decir que cuando Dios envía juicios, el pueblo de Dios, su pueblo no queda así como que Dios no lo ignora, no. Y efectivamente en la historia los primeros que experimentaron los juicios divinos fue el pueblo de Dios, fueron los judíos. En el año 70, cuando es destruida Jerusalén por los romanos, ese fue la peor catástrofe para los judíos. Vamos a continuar con el contexto bíblico. La estrella que cae, como aparece en una de las trompetas, nos recuerda ¿a quién? ¿Se acuerdan que Jesús en una ocasión dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo? Y Satanás es una estrella caída del cielo. Entonces, cuando aparecen esas escenas, nos hacen recordar a esta otra. Los árboles y el pasto son símbolos de gente, de personas. Un árbol saludable es un cristiano vibrante, un cristiano vivo, en tanto que un árbol seco es un cristiano que ha perdido la fe, es un incrédulo sin fruto. Los caballos en Zacarías representan ángeles. El pozo del abismo, que aparece también en las trompetas, es el lugar donde mora Satanás. De manera, mis hermanos, que las trompetas, de acuerdo al método historicista, cubren el mismo periodo de historia que las 7 iglesias y los 7 sellos, van en forma paralela, con algunas variantes, por supuesto. En esta historia, el punto central es el pueblo de Dios, dijimos. Y haciendo un resumen, vamos a decir que en las iglesias, el pueblo de Dios aparece luchando por mantener la pureza de la doctrina. Y Jesús aparece ministrando a su pueblo como sacerdote, porque el sacerdote es el que vela por el pueblo. En los 7 sellos, el pueblo de Dios aparece luchando contra los enemigos de la verdad, y en esa lucha hay constantemente derramamiento de sangre y hay muerte. Y Jesús en los 7 sellos aparece como profeta, como diciéndole a su pueblo: tengan paciencia, esto va a terminar y muy pronto vamos a disfrutar la victoria. Jesús aparece anunciando esta victoria. Y en las 7 trompetas, el pueblo de Dios aparece siendo vindicado, es decir, Dios toma venganza de los enemigos de su pueblo que ha sido perseguido a través de la historia. Y Jesús aparece en este escenario de las trompetas
aparece como juez. Aparece como juez castigando a los enemigos de su pueblo. Noten, 3 presentaciones proféticas, 3 ministerios de Jesús. 3 presentaciones proféticas, 3 enfoques del pueblo de Dios a través de la historia. Y las 3 nos llevan al desenlace final, cuando Jesús venga, nos lleve al cielo y ejecute a los impíos. Esto todo está presentado en las 7 trompetas. Es apenas la introducción, pero quisimos por lo menos dejar la introducción, el contexto bíblico de las trompetas, porque mañana, cuando comencemos ya a tratar cada una de las trompetas, esto que hemos mencionado debemos tenerlo en mente, porque esa es la base para comprender el mensaje. Bueno, esta es la primera parte. Mañana continuaremos. Que Dios les bendiga.